Evolución del fraude financiero moderno. Y estrategias de investigación globales. En los escasos segundos que tardan en arrancar este análisis de hoy, un algoritmo automatizado al otro lado del mundo podría haber probado, no sé, 10.000 combinaciones de contraseñas bancarias. Fácilmente, sí. O 20.000. Madre mía. Y en ese mismo tiempo haber vaciado 3 cuentas de jubilación y dispersado todo ese capital a través de 5 fronteras internacionales distintas. Es de locos. Y es que solemos tener una imagen muy concreta en la cabeza cuando hablamos de fraudes financieros, ¿verdad? Claro, el típico estafador de traje impecable sentado en un despacho de caoba enorme. Exacto. Manejando maletines, con documentos llenos de sellos de caucho, fumándose un puro. Totalmente, la imagen de película. Y esa imagen clásica transmitía cierta tangibilidad. O sea, se sabía dónde estaba el edificio, a quién pertenecía el despacho y, bueno, tarde o temprano la policía podía tirar la puerta abajo. Ya, claro, había algo físico que golpear. Eso es. Esa presencia innegable es lo que definía la investigación criminal en el siglo XX. Había papeles de verdad, apretones de manos, reuniones en restaurantes caros. Dejaban rastro, digamos. Mucho rastro. Era una delincuencia que, por su propia logística, dejaba una huella en el mundo real. Si un chiringuito financiero desaparecía, pues la placa de la puerta ya no estaba. Pero el local, el dueño y los testigos seguían ahí. Pues mira, al poner sobre la mesa nuestras fuentes de hoy, que es este documento tan exhaustivo, titulado Fraudes financieros y comerciales en la actualidad, esa imagen del maletín y el puro se desvanece por completo. Se esfuma. Sí, hoy en día un nivel de devastación financiera a escala industrial se consigue con un simple ordenador portátil y una conexión a Internet básica. Desde el sofá de casa, literalmente. O desde una cafetería en cualquier uso horario, accediendo a los ahorros de víctimas en 3 continentes a la vez, y sin mancharse las manos. Así que el objetivo de nuestra inmersión de hoy, para quienes nos escuchan, nuestra misión es entender cómo el cibercrimen financiero ha mutado en una industria global ultra rápida. Y vaya si lo ha hecho. Y también cómo las autoridades han tenido que tirar a la basura los manuales clásicos para no quedarse atrás. Así que vale, vamos a desgranar esto un poco, porque parece necesario establecer primero la magnitud del problema frente a las estafas de toda la vida. Pues a ver, el documento que guía esta exploración es súper claro en esto. La evolución no es solo una cuestión de volumen, que también, sino un cambio brutal de naturaleza. Hemos pasado de lo físico a lo puramente inmaterial. Claro. Y para entender a los que le defienden el sistema, hay que diseccionar primero la nueva anatomía del ataque. Las modalidades que detalla el texto son, la verdad, de una sofisticación que asusta. Sí, estaba leyendo la parte de las estafas por plataformas digitales opacas y es tela. Telita, sí. Fraudes masivos con criptomonedas y luego algo muy insidioso, que son los esquemas Ponzi, pero evolucionados. Los de toda la vida, pero con un lavado de cara. Exacto. El cebo ya no es venderte participaciones de una mina de oro en un país lejano. No. Ahora se disfrazan de inversiones complejísimas en inteligencia artificial o, no sé, en tecnologías disruptivas. Claro, usan todo ese lenguaje técnico como una cortina de humo, ¿no? Yo estoy segura de que un estafador usa jerga sobre algoritmos revolucionarios simplemente para abrumar el sentido crítico de la víctima, para que la persona diga, uy, esto es muy complejo, debe ser verdad. Totalmente. Juegan con esa confusión. Pero yo me pregunto, a ver, ¿cómo es posible que un fraude así de masivo pase desapercibido tanto tiempo? Antes, un ladrón de bancos entraba por la puerta principal con un pasamontañas, pegaba un grito y las alarmas sonaban. Hoy da la sensación de que el ataque es totalmente invisible. Es que lo es. El texto describe un escenario que encaja perfecto con esa invisibilidad. A esto le suman el phishing bancario y la suplantación de identidad mediante ingeniería social. La ingeniería social. Y aquí hay que pararse un momento en el mecanismo, porque los criminales de hoy han descubierto algo clave. Es muchísimo más barato y requiere menos esfuerzo técnico hackear la psicología de un ser humano para que entregue sus contraseñas que intentar romper el cortafuegos de un banco a la fuerza. Total. Manipulan el miedo o la urgencia esa de tu cuenta ha sido bloqueada o la pura codicia. Eso es. Y una vez dentro, lo que reina es un anonimato casi quirúrgico. Una velocidad de ejecución de milisegundos y un lavado de activos usando estructuras que cruzan docenas de jurisdicciones.
Para ponerle una imagen mental a la audiencia sobre este contraste con el robo clásico, yo diría que no es un atraco al uso, es más bien como introducir un parásito en el torrente sanguíneo del sistema financiero. Qué buena analogía, fíjate. Es que, en lugar de llevarse 1 millón de euros de golpe haciendo saltar las alarmas, pues extraen fracciones de céntimo o cantidades súper pequeñas de millones de transacciones a la vez. Como usar 1 millón de pajitas invisibles para vaciar una piscina. El sistema ni nota la caída de presión hasta que el daño es ya estructural. Exactamente. Esa analogía ilustra muy bien la dispersión del daño. Y lo que las fuentes revelan es que esto ya no es artesanía, ni es el trabajo de un lobo solitario súper listo. Funciona con la eficiencia despiadada de una corporación moderna. Como una multinacional, vamos. Tal cual. Tienen departamentos de desarrollo de software, equipos de marketing para captar incautos, call centers, o sea, call centers con horarios de oficina y especialistas financieros solo para blanquear el dinero. Madre mía. Lógica empresarial pura aplicada a robar a escala global. Total. Pero claro, si el delincuente opera como una empresa en la sombra y no deja huellas físicas, ni barro en la alfombra, ni firmas falsas en papel, pues la lupa tradicional de detective no sirve de nada. Absolutamente de nada. El detective clásico se queda de adorno. Y esto nos lleva a una figura central del texto, que es el detective 2.0, que por lo que leo parece más un ingeniero de datos que un sabueso de novela negra. Es que el rol del investigador, ya sea público o de una agencia forense privada, ha mutado por completo. El texto subraya que ya no basta con saber de derecho comercial o leer un balance contable. Esos son los cimientos y ya está. Se da por sentado. Claro, ahora es obligatorio dominar herramientas digitales nivel experto, entender la trazabilidad en la red SWIFT, que es, el sistema de mensajería de los bancos para mover dinero, Sí, el sistema global. y comprender cómo se divide el dinero en una blockchain. Y aquí entra un concepto crucial del documento, que es la inteligencia de fuentes abiertas, el famoso OSINT, por sus siglas en inglés. Vale, yo he visto esas siglas 1000 veces, pero la terminología puede sonar un poco a magia negra informática. Para quien nos escucha, ¿qué es exactamente el OSINT en el día a día? ¿Se dedican a hackear servidores del gobierno o algo así? No, para nada. Cero hackeos. OSINT se basa en recopilar y cruzar información que es 100% pública, Ah, vale. pero que está desperdigada por la inmensidad de Internet. Mira, te pongo un ejemplo para ilustrarlo. A ver, Imagina que investigan una empresa fantasma en Panamá que es sospechosa de vaciar fondos de una cuenta en Madrid. el típico esquema transatlántico. Eso es. Pues el analista no necesita romper contraseñas. Puede cruzar el registro de la propiedad de Panamá, que es público, con una simple foto subida a una red social. No me digas que los pillan por Instagram. Pues muchas veces sí. Si el supuesto testaferro sube una foto cenando en un buen restaurante, el analista saca los metadatos de esa imagen, o identifica el reflejo en una copa o la geolocalización y demuestra que ese tipo estaba reunido con el líder de la red justo el día de la transferencia. ¡Wow! Es armar un rompecabezas masivo usando las piezas que los propios criminales dejan olvidadas a la vista de todo el mundo. O sea, no es una máquina leyendo código verde cayendo por la pantalla tipo Matrix, sino hiperconectar pistas que parecen chorradas por separado. Exacto. Pero me surge una duda fundamental al leer esta parte. Si la base ahora es analizar terabytes de datos, mirar redes sociales, auditar cuentas criptográficas, ¿el olfato deductivo de toda la vida ha muerto? ¿Dependemos solo de la potencia de un ordenador? Pues fíjate que el documento hace muchísimo hincapié en no caer en ese error. La máquina no sustituye a la lógica. La tecnología solo amplifica la capacidad de análisis a una escala que un cerebro humano no podría manejar. Ya, es inabarcable. Claro, la intuición policial sigue intacta, pero el terreno ha cambiado. El investigador ya no busca un pitubeo en un interrogatorio o una gota de sudor, busca una inconsistencia estadística en un océano de datos financieros. El texto llama esto inteligencia financiera, ¿verdad? Eso es, detectar patrones anómalos. Siguen uniendo puntos, pero ahora son millones de puntos que cambian en tiempo real. Pero un momento, a ver, si planteamos esto como un trabajo de meses, cruzando terabytes de datos de OSINT con bancos de fuera, pues para cuando el pobre investigador averigua qué empresa está conectada con quién, el dinero ya se ha lavado 3 veces. 4 o 5 veces, sí. Ha pasado a cripto, se ha dividido en 1000 monederos anónimos. Da la sensación de que tener esta super tecnología no sirve de nada si el factor tiempo juega siempre en contra.
Y ese apunte que haces es el núcleo central del texto, estoy convencido. Y por eso mismo, el documento marca un cambio de paradigma brutal. En los 70 u 80, la justicia económica era puramente reactiva. Pasaba el robo, alguien denunciaba meses después y a investigar. Exacto. En el entorno de hoy, llegar a la escena cuando el fraude ya se ha hecho es dar palos de ciego. El dinero se ha evaporado literalmente. Por eso argumentan que la verdadera revolución de este siglo no es tecnológica, es filosófica. La supervivencia del sistema depende de la anticipación. Intervenir antes de que ocurra el daño. Es como admitir que pillar la bala en el aire es imposible, así que lo único que queda es evitar que aprieten el gatillo. Tal cual. Y para aterrizar un poco esta anticipación, esto es algo que ya está funcionando todo el rato. Cuando cualquiera hace una compra online a las 3 de la mañana en un país rarísimo donde no ha estado nunca, la transacción no va en línea recta. Hay modelos predictivos en la sombra analizando todo en milisegundos. Sí, analizan a qué velocidad tecleas, tu dirección IP, tu historial de compras. Todo eso para decidir en tiempo real si encaja contigo o si es un fraude en proceso. Y esos algoritmos son la primera línea de defensa. Se han creado sistemas de alerta temprana que usan inteligencia artificial para leer lo que llaman señales débiles. ¿Cómo funciona eso de las señales débiles? Pues mira, si una cuenta bancaria creada ayer de repente recibe 50 transferencias minúsculas de lugares remotos en 2 horas, el sistema bloquea los fondos automáticamente. No esperan a que lo saquen. Han entendido que no pueden esperar a una orden del juez. Tienen que detectar la infraestructura mientras la están montando. Vale. Toda esta teoría suena espectacular sobre el papel, los algoritmos, la defensa proactiva, pero la realidad es otra historia, es muy asimétrica. El cibercrimen no entiende de fronteras, pero la policía sí. Y nuestro documento hace una especie de gira mundial que me parece súper interesante para ver cómo se aplica esto en el terreno real. Vamos a repasar ese mapa porque las diferencias son abismales. Es que el desglose geográfico de nuestras fuentes es vital. Empezando por Estados Unidos, el texto destaca una coordinación fortísima entre el sector público y el privado. Agencias como el FBI y la FinCEN, que es su red de control de delitos financieros, obligan a los bancos a compartir información constantemente. Y aplican esta anticipación de la que hablábamos. A tope. Usan inteligencia artificial a nivel global, y lo más destacado es que tienen unidades predaño, equipos diseñados solo para interceptar el dinero antes de que llegue a su destino final y cause el agujero. Luego el texto cruza el charco hacia Europa, donde el panorama tiene tela, porque claro, tenemos docenas de países pegados con sistemas jurídicos distintos. Pero parece que hay un esfuerzo de centralización muy potente, ¿no? Sí, el mercado único hace que el blanqueo transfronterizo sea una amenaza diaria aquí. Para contrarrestarlo, el papel de Europol y su Centro Europeo de Ciberdelincuencia, el EC3, es básico. Pero no son policías patrullando la red, exactamente. No, el EC3 funciona como un nodo central gigante de información. Montan macrooperaciones compartiendo bases de datos entre países para desarticular la red entera, no solo al pringado local. Y el texto destaca a Alemania, Francia y Países Bajos. Sí, leí que tienen poderes legales bastante agresivos. Mucho. Su policía económica puede hacer auditoría sorpresa y congelar activos de forma fulminante. Y ese detalle del congelamiento rápido es la clave de todo, porque si un juez tiene que tardar 2 semanas en firmar un papel porque la burocracia es lenta, adiós dinero. Pasando al Reino Unido, mencionan a la National Crime Agency y me llamó la atención su modelo de cultura de reporte obligatorio. O sea, cualquier sospecha obliga al banco a chivarse al gobierno. Así es, por mínima que sea la sospecha. Pero a ver, esto levanta suspicacias. ¿No inunda esto a la agencia con una montaña de basura inútil y falsos positivos? Creando una pesadilla logística. Ese es el gran riesgo, claro. Genera un volumen de ruido estadístico monumental, pero su filosofía es que prefieren investigar 100 alarmas falsas antes que dejar pasar un macrofraude por no tener los datos. Usan aprendizaje automático para filtrar ese ruido. Y bueno, si nos vamos a Asia, Singapur y Japón son el estándar de oro. ¿Por qué Singapur concretamente? Porque la integración que tienen entre reguladores, policía y bancos roza la simbiosis. Es un ecosistema creado desde cero para ser un infierno para el dinero anónimo. Pues el contraste duele bastante cuando el documento llega a América Latina. Ahí es donde se ven las grietas del sistema global. Analizan el caso de Argentina y su Unidad de Información Financiera, la UIF, y aunque reconocen que han mejorado la supervisión, exponen una brecha operativa muy grave frente a Estados Unidos o Asia.
Sí, los retos en América Latina son puramente estructurales. El texto señala una falta crónica de recursos tecnológicos punteros y, lo peor, una mentalidad institucional que sigue anclada en reaccionar en lugar de prevenir. Siguen en los años 70. Totalmente, con problemas del siglo XXI. Y esa lentitud procesal crea agujeros globales, porque las mafias ven estas regiones como el eslabón débil perfecto para triangular y blanquear. Y aquí el documento subraya una asimetría letal para quienes nos escuchan. El criminal opera a escala global, moviendo fondos de Asia a Europa del Este en milisegundos. Pero el pobre investigador está atado de pies y manos por las fronteras jurídicas. Para seguir un rastro legalmente, a veces hace falta un exhorto internacional. Traducido, sellado, pasado por 3 ministerios. Exacto. El criminal va a la velocidad de la luz y la justicia internacional a la velocidad del papel. Es un combate ridículamente desigual. Hoy por hoy, el diseño de la ley es la mayor ventaja táctica de estas mafias. Operan justo en las grietas entre los códigos penales de distintos países. Por eso, el texto concluye con una especie de manual de supervivencia imprescindible para los investigadores de hoy. Porque rendirse ante la burocracia no es una opción. Viendo este panorama, ¿cuáles son esos pilares innegociables para que el sistema no colapse? Hay 3 ejes fundamentales sin los cuales no hay nada que hacer. El primero es la prevención inteligente que decíamos antes, leer las señales débiles. Por ejemplo, detectar si un tipo registra 50 empresas en paraísos fiscales en 3 días sin motivo aparente. Blanco y en botella. Exacto. El segundo pilar es la tecnología aplicada. Renunciar al rastreo criptográfico o al OSINT hoy en día es como investigar un asesinato con los ojos vendados. Tienes que usar el software adecuado para desenredar estas madejas internacionales. Y supongo que el tercer pilar rompe ya del todo con la idea romántica del detective solitario, ¿no? Ya nadie resuelve esto en su despacho uniendo fotos con hilos rojos en un corcho. Esa figura está extintísima. El tercer pilar es la cooperación interdisciplinaria extrema. Un experto en fraudes no puede saberse el código penal de 30 países, ni auditar contratos en blockchain él solo. Necesita trabajar en enjambre. Equipos multidisciplinares. Eso es. Contables mirando los números, abogados destrabando la burocracia internacional e ingenieros vigilando los metadatos. Y aquí, fíjate, es donde la cosa se pone realmente interesante en el documento. La conclusión lanza un mensaje estratégico muy duro. El fraude moderno es un ecosistema empresarial. Así que el trofeo de la policía no puede ser atrapar al pringao de turno, al mula que prestó la cuenta o al informático freelance. No, si haces eso fracasas. Claro, si la meta es detener a un individuo, mal. La única victoria real frente a esta amenaza es desmantelar el mecanismo entero, arruinar la viabilidad de su negocio criminal para que colapse todo el chiringuito. Y ese es el gran cambio conceptual que exigen las fuentes. Castigar el delito una vez consumado está obsoleto. Hoy, el esfuerzo tiene que ir a estrangular la infraestructura financiera y técnica de la red antes de que puedan monetizar el ataque. El premio gordo ha pasado de ser el castigo a posteriori a ser la pura anticipación inmediata. Pues si conectamos todo esto, si miramos este análisis con cierta perspectiva, la gran conclusión para mí es que el concepto de valor ha mutado. La velocidad ha desplazado al dinero como la verdadera moneda de cambio. ¡Qué gran verdad! Quien reacciona y procesa los datos en menos milisegundos retiene el capital. El que se queda esperando al papeleo impreso de la mañana siguiente, pues ya ha perdido la partida. Sin darse cuenta, además. Exacto. Lo que nos deja con un pensamiento final bastante provocador si proyectamos esto al futuro cercano. Si los gobiernos y los bancos ya dependen masivamente de algoritmos para predecir y bloquear fraudes, y a la vez los cibercriminales están automatizando por completo sus ataques, ¿llegará el punto en que la defensa del sistema financiero global sea una guerra invisible, librada exclusivamente entre inteligencias artificiales operando en milisegundos a una velocidad donde la intervención de un ser humano sea simplemente demasiado lenta para importar? Da vértigo pensarlo, pero hacia ahí vamos. Ahí queda la reflexión para nuestra audiencia. Hasta aquí la inmersión a fondo en los materiales de hoy. Gracias por acompañar este recorrido por las profundidades del cibercrimen y que el interés por seguir cuestionando cómo funciona este nuevo mundo no decaiga nunca.